Sí.
Hola, hola. Su atención, por favor. Les vamos a pedir a todos los presentes que por favor tomen asiento y se dediquen a estar muy prestantes para el inicio de nuestra segunda conferencia. Muy atentos, por favor. En 1 minuto 30 segundos estaremos iniciando la siguiente conferencia a cargo de nuestro siguiente ponente. Les recuerdo a los presentes que en 1 minuto estaremos iniciando la siguiente conferencia. Les agradecemos a los que deseen estar presentes tomar asiento. Muchas gracias. En 45 segundos iniciaremos nuestra siguiente conferencia. Atentos, por favor. En 10 segundos iniciamos nuestra conferencia. 5, 4, 3, 2, 1. Durante 27 años, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental ha trabajado por llevar a cabo jornadas académicas para la actualización, análisis y reflexión de los conceptos de los profesionales del sector, liderando procesos de innovación. A continuación, les invito a disfrutar de la conferencia Ausentismo y Reintegro Laboral, Integración de Conceptos, a cargo del doctor Manuel Fernando Pérez Viloria, quien además es presidente de la Corporación de Salud Ocupacional y ambiental. Pero antes vamos a hacer una breve reseña acerca de su perfil académico. Es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Es especialista en medicina laboral y del trabajo de la Universidad CES. Magíster en gestión de riesgo laboral y seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Asturias y el Instituto Europeo de Posgrados de Madrid. Es consultor empresarial en medicina laboral. Docente universitario condecorado con la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo de Madrid, España. Es presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, del capítulo Antioquia en Colombia y presidente de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Manuel. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada, agradecerles que se estén gozando este congreso, esta versión número 27 que hemos diseñado para ustedes y bueno, que podamos compartir toda la educación continuada posible en torno a la seguridad y salud de los trabajadores. Básicamente yo voy en los próximos 35-40 minutos a contarles algunos aprendizajes que he tenido en relación al programa de reintegro laboral, que es una responsabilidad y obligación empresarial, pero me he dado cuenta que tenemos unas aristas adicionales dentro de este proceso y son necesarias tenerlas en el radar. Una de ellas es el ausentismo laboral. Es decir, hoy el objetivo es integrar cada una de las competencias que medicina laboral le puede ofrecer a una empresa. Voy a irme un poquito más atrás del concepto antes de dar inicio a la conferencia. Cuando hablamos de los servicios que prestan los médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, tenemos dos grandes grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo
enfocado en la prevención, en los análisis de los riesgos, en todos los eventos higiénicos y médicos antes de que suceda un evento de salud, se entenderá como medicina del trabajo. Ahora, ese segundo grupo, conocido como medicina laboral, es donde lamentablemente ya nuestros trabajadores tienen una condición de salud que afecta su capacidad de trabajo. Y al afectar su capacidad de trabajo, tenemos la responsabilidad de entender cuáles son las capacidades residuales de trabajo. Entonces, una cosa es la pérdida de capacidad laboral, que te dice cuánto perdiste, otra cosa es tu capacidad residual de trabajo. Hoy vamos a llegar a ese concepto técnico, capacidades residuales de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar en estos 40 minutos? Lo primero, no soy abogado, no lo quiero ser, pero reconozco y respeto las leyes colombianas porque son quienes nos dan el marco de trabajo. Así que lo primero que haré en mi presentación es contarle históricamente qué ha sucedido en términos de reintegro, readaptación de los trabajadores en los sitios de trabajo, en las empresas. La segunda parte, si voy a hablar de integración de conceptos, precisamente vamos a hablar de definiciones técnicas que vamos a entender. Y el último momento de mi charla va a ser unas consideraciones y unos tips, unos ejemplos muy puntuales en donde van a encontrarle la aplicabilidad a un documento que cualquier empresa tiene, sea una empresa chiquitita o sea una transnacional, transcontinental, van a tener registro del ausentismo de sus trabajadores. En donde nos estamos quedando cortos es en sacarle el provecho a los datos. Entonces, para dar inicio, tenemos en primera instancia la pirámide kelseniana. La pirámide kelseniana me muestra la jerarquía jurídica que existe en Colombia, entendiéndose en todo el ápice la Constitución política, la Carta Magna de Colombia. Pero yo tengo que aterrizar cada uno de estos conceptos jurídicos a la realidad del trabajo. ¿Qué documento al interior de una empresa pudiera ser una analogía de la Constitución política de Colombia? Una Carta Magna en donde estén todos los derechos, las obligaciones, las responsabilidades. El Reglamento Interno de Trabajo. Primera sorpresa de mi conferencia. El Reglamento Interno de Trabajo te muestra las condiciones, las pautas, los derechos, los deberes, las obligaciones que tienen los trabajadores con los empresarios. Empezamos en 2019 con COVID-19. Oh, sorpresa, ya el Ministerio ha legislado clarísimas situaciones de vulnerabilidad. Situaciones en donde tenemos que tener una alerta mucho mayor en los trabajadores que tienen alguna patología. Y me he dado cuenta que compañías ni siquiera han hecho esa actualización. Primer truco, primer tip. Lo que ya es ley colombiana, venga, aquí se aplica, copien y péguenlo. Porque si es norma colombiana, todos tenemos que cumplirla. Y ahí va a entrar el Reglamento Interno de Trabajo a tener el papel protagónico como lo tiene la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia nos dice cuándo violentan un derecho y vienen todos los procesos judiciales, tutelas, derechos de peticiones y demás. El Reglamento Interno de Trabajo tendrá esas mismas características con una gran sorpresa. Desde el 2015, por fin el Ministerio cambió un poquito la visión en donde siempre los empleadores son los responsables de todo. Y lo vamos a ver. ¿Qué sigue en ese orden jerárquico? Las leyes en su gran mayoría entregan un concepto técnico, nos dicen qué hay que hacer. Por ejemplo, la Ley 100 de 1993 nos dice qué hay que hacer y cómo se va a manejar el sistema de seguridad social en salud de Colombia. Cuando bajo a los decretos son mucho más operativos. Ejemplo, el decreto 1507 del 2014, Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional. ¿Para qué sirve ese manual? Nos dice cómo los calificadores podemos asignarle un puntaje de acuerdo a la pérdida, al daño, a una enfermedad, pero sobre todo
al ciclo de vida de ese paciente, de ese trabajador evaluado, y le colocamos un número matemático. ¿Listo? Siguen las resoluciones, los acuerdos, las circulares e inclusive los conceptos del ministerio. Por estar en la base no significa que no tengan el mismo peso jurídico, es simplemente un tema jerárquico en Colombia. Entonces, cuando vamos a hablar de reintegro laboral, la primera sorpresa es que en Colombia estamos hablando de ella desde 1965, a partir de este decreto, el decreto 2351, y empieza las responsabilidades de los empresarios. Siempre los empleadores están en la obligación de reinstalar, fue el término que se utilizó en ese momento, a cualquier trabajador que tuviera alguna lesión o que hubiese tenido una patología que le generó una incapacidad temporal. Hoy tendrán claros dos conceptos conmigo en relación a las incapacidades. Una incapacidad temporal se entiende como un fenómeno, como su nombre lo dice, en donde el acto médico le dice a un paciente: ve Manuel, por esa patología que tú tienes, vas a tener unos 10 días de incapacidad temporal. Pero es completamente fáctica, legal y bien realizada, porque yo sé que con ese tiempo te vas a recuperar. Y por eso es que el apellido de ese concepto es incapacidad temporal. Ahora, vendrá un concepto nuevo que se conoce como incapacidad permanente parcial, y ambos les entregarán a ustedes esa integración de conceptos que propone mi conferencia. Pasamos de 1965 a 1983. Empezamos a hablar por primera vez sobre readaptación profesional y tocamos la situación de personas inválidas. En ese momento era el término que se utilizaba. Recuerden que hoy son personas en situación de discapacidad. ¿Qué es? Que es un problema motor, persona en situación de discapacidad motora. Es que tiene un problema auditivo, persona en situación de discapacidad auditiva. ¿Ok? Y esta subraya es a propósito, empezamos a hablar en 1983 sobre el principio de igualdad. Concepto con el cual yo no me identifico como médico laboral, sino con el concepto de equidad. Vamos a ver un infográfico más adelante para que chequemos la diferencia entre igualdad versus equidad. Pasamos a un decreto en 1989, oh sorpresa, las cajas de compensación familiar en ese entonces tienen una responsabilidad jurídica con los programas de readaptación social y laboral. Hoy las cajas de compensación no tienen ese rol. Las cajas de compensación hacen un apoyo a subsidio, desempleo, recreación, a los hijos de los afiliados y demás. Básicamente, para 1989, hablábamos y traíamos un concepto de incapacidad permanente parcial, en donde ya reconocían que ese pedacito de la posibilidad de trabajo de una persona, si se había perdido, no podía impedirle su empleabilidad. Uno de los grandes hitos, recordarán, el senador Klopatowski, estaba en silla de ruedas, él fue el creador de esta ley, la ley 361, conocida también como ley Klopatowski. Digo que marca un hito porque iniciamos con situaciones tan sencillas como las rupturas de las barreras arquitectónicas. Yo recuerdo mucho el tema del Metro de Medellín. El Metro de Medellín, cuando en su concepción inició, no tenía elevadores, no tenía las plataformas, eran solo las escalas. Y en la medida que se fueron transformando toda la política colombiana en forma de la ruptura de estas barreras arquitectónicas, nos enfrentamos a estas situaciones, que al punto de hoy en día hacen parte de los procesos de habilitación, de los servicios que son básicos para los seres humanos. Ir a un banco, ir a una IPS, ir a una clínica, ya vemos las rampas de acceso, ya tenemos elevadores para poder a estas personas con movilidad reducida accederles o llevarles el servicio a su necesidad. Estamos en el país del Sagrado Corazón, de alguna manera había que fomentar la necesidad de generar procesos de inclusión laboral, y esta ley otorga por primera vez beneficios empresariales.
para disminuir parafiscales, impuestos, a aquellas compañías que dentro de su nómina tengan personas en situación de discapacidad o con algún grado de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Ya les voy a llevar ese concepto para que vayamos en la misma línea de pensamiento. Creo que es uno de los mejores momentos. Colombia, justo en 1997, reconoce que debemos empezar a pensar en las capacidades residuales de trabajo y empiezan a contrastarse con otros actos legislativos. En el 2002 nace la Ley 776. La Ley 776 nuevamente otorga la obligación empresarial que tienen de incluir, readaptar, reintegrar a un trabajador que haya cambiado por una condición de salud, y miren que no estoy hablando del origen de los eventos, apenas estoy diciendo una enfermedad, no hemos dicho si es laboral o si es común, ya vamos a llegar allá. Y en este punto es responsabilidad de los empresarios hacer el reintegro. Y miren que desde 1965 el Ministerio está directamente señalando a los empresarios, pero con el decreto 1072, Decreto Único del Sector Trabajo, venga que las cosas se van a solucionar y vamos a tener unas mejores herramientas. Se define también en la Ley 776 que es una incapacidad permanente parcial. Ya les voy a mostrar en un pequeño diagrama que traje la forma de entender este concepto de incapacidad permanente parcial. Y nuevamente entregan responsabilidades a los empleadores. Empezamos a hablar de capacidades compatibles, trabajos adaptados a la realidad de una persona que tiene una patología. Nos vamos 5 años después, una de las resoluciones que hoy nos tiene a los que trabajamos en medicina laboral con mucho trabajo. Reactivación económica, hoy las empresas toman decisiones casi que en la mayoría de las veces llamando al Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo, venga, ¿cómo vamos? Sí puede volver al trabajo, pero recuerda que él es obeso y tiene además hipertensión y dislipidemia y es diabético. Mejor vayamos a hacer el teletrabajo porque recuerden que tenemos la estrategia PRAS del Ministerio por COVID-19. Entonces empezamos ya a entender que se puede trabajar de otra manera. La resolución 2346 es el ADN de las evaluaciones médicas ocupacionales de Colombia. ¿Cuántas evaluaciones médicas ocupacionales en Colombia hay? 3. La evaluación de ingreso, que se realiza antes de firmar el contrato. Ojo, la evaluación periódica nace de un trabajador que ya tiene una relación contractual y la evaluación periódica se divide en 2. Las que son programadas, y esas programadas vienen y tienen que ver con prevención. Yo, como empresario, sé que aquí hay factor de riesgo ruido. A los trabajadores de este grupo de exposición a riesgo similar, cada año les voy a hacer una audiometría. Yo programo basado en prevención, basado en encontrar líneas basales, entendiendo que eso alimentará mis sistemas de vigilancia para captar de manera a priori y anticipada la presunción de un daño a la salud de mis trabajadores. Pero dentro de las evaluaciones periódicas hay unas, y es justo el tema que estamos tratando hoy, que se conocen como no programadas. ¿Cuáles son las evaluaciones periódicas no programadas? Pues su nombre así lo dice. Yo no puedo controlar cuando uno de mis trabajadores, que sale de su casa y va hacia la empresa, sufre un accidente, se cae en la moto y sufre un esguince de tobillo o una fractura de tobillo. Y me llama y me dice, jefe, me accidenté y tengo esta situación, voy para urgencias y en todo el storytelling terminó en cirugía, 5 meses de incapacidad y en esa retroalimentación vuelven y te llaman, jefe, ya me dieron orden de reintegro. Como yo no puedo controlar cuándo, y ya lo sabemos por COVID, lo vulnerable que somos, como no se puede controlar, esas evaluaciones se entienden como no programadas. Ahí yo no estoy haciendo prevención. Ahí yo estoy tratando de contener una situación de salud que ya está implícita en un trabajador. Y ahí es donde viene el concepto de capacidades residuales de trabajo. La última evaluación médica ocupacional
son las de retiro y no se hacen para despedir al trabajador. Primero cursa la finalización de la relación contractual y después es que se ordena la evaluación de retiro. No es que vaya y se hace la evaluación de retiro a ver si sí le podemos finalizar el contrato. Error. De esas tres, nos vamos a quedar en las periódicas no programadas. Algo que yo no puedo controlar y es la posibilidad de que mis trabajadores se enfermen o se accidenten. De forma temporal o de forma permanente. ¿Cómo vamos a entender el concepto de incapacidad permanente parcial? De la siguiente manera. En teoría, todos los colombianos nacemos con el 100% de nuestras habilidades de trabajo. ¿Estamos? Pero sucede, permítanme que desde acá no toma el apuntador. Ok. Pero sucede que a partir de 50 puntos, 50%, todos los colombianos que tengan ese puntaje, se entenderá que tiene un estado de invalidez. No es igual a una pensión de invalidez, es uno de los dos requisitos. Pero eso no es lo más importante y no es donde voy a integrar el concepto a reintegro laboral y ausentismo, sino realmente en este punto en donde están las personas que tienen una calificación entre 5 y 49.9, porque 50.0 incluye el estado de invalidez. Para todas esas personas que sean calificadas bajo la luz del manual, el concepto es permanente y parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo irrecuperable. Entonces miren la gran diferencia, lo que es una incapacidad temporal en el primer ejemplo que les colocaba, en donde con el tiempo yo sé que te vas a mejorar. Ejemplo típico de una incapacidad permanente parcial, accidente severo con una amputación de la muñeca. ¿Tengo la posibilidad de recuperar esa articulación? No. Eso es una secuela irreparable, irreversible. Es incapacidad permanente, porque no la voy a recuperar, pero es parcial porque no llega al estado de invalidez. Es decir, que lo que está sucediendo es que están indirectamente mermando mi capacidad de trabajo. Pregunta para los asistentes. Si en teoría yo tengo el 100% de mis habilidades de trabajo y perdí en una calificación 20 puntos, ¿cuánto me queda para trabajar? 80. ¿Quién da más, quién da menos? Perfecto. Entonces, realmente las respuestas están allí. Para los primeros que pensaron que era 80, yo no puedo restar el 20% del ejemplo que les acabo de colocar sobre 100. Porque en Colombia, recuerden que el estado de invalidez inicia con 50. Entonces la resta sería 50. 50 menos 30, menos 20, 30. Vamos a ser más exactos, porque es técnicamente lo que necesito que entiendan. Matemáticamente se escucha más fácil, de 50 restar 20 quedamos 30. Pero en ese ejercicio matemático quedan 50. 50 hace parte del estado de invalidez. Entonces realmente la respuesta correcta sería que su capacidad residual de trabajo es de 29.9%. Matemáticamente saben de dónde salió el número. Listo. Entonces, basándome en esas capacidades residuales de trabajo, es la primera conexión con el programa de reintegro laboral. ¿A qué nos enfrentamos nosotros en esa consulta de reintegro? Doctor, vengo para que me reubique. Hoy van a encontrar la diferencia entre reintegro y reubicación. Son dos cosas completamente diferentes. Apenas el 20 de octubre, la semana pasada, la ANDI sacó su cuarto informe, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, precisamente hablando de este tema de ausentismo, reintegro, el costo de las incapacidades. Lo invito a que lo lean, sobre todo que lo contrasten con el tercer informe, porque este informe
tiene un año difícil que fue el año de pandemia. El tercer informe no, es una estrategia un poquito más adaptada a la realidad colombiana. Entonces, ya entendiendo esto, recuerden en el ejercicio de otorgar la incapacidad, se entiende para nosotros los médicos el otorgar una incapacidad temporal cuando hay una incapacidad permanente que no es viable. Porque a Manuel le den un día de incapacidad o 1000 días de incapacidad, después de yo haber tenido la amputación de esta mano, ¿voy a recuperarla con 1000 días, con 2000 días, con 3000 días? No. Entonces es allí donde en esa relación médico-paciente se encuentran las primeras barreras y ustedes como empresarios lo van a tener. Venga, pero es que lo mandamos a la EPS y la EPS me dice que no tiene derecho a incapacidades, que entonces tiene que ser visto por medicina laboral. Pero medicina laboral está en la empresa, en la EPS, en la ARL, en el fondo de pensiones y cada uno tiene una competencia diferente. Hoy el ejercicio académico es para empresas. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Solicitar a su médico laboral asesor una cita de reintegro para esos casos. Y esa situación la vamos a ver cuando lleguemos a definiciones técnicas. Nos vamos para el año de 2007, que fue la resolución 2346 de evaluaciones médicas ocupacionales. Al año siguiente hablar un poco de, en ese entonces se llamaba así, Dirección Nacional de Riesgos Profesionales. Recuerden que nosotros cambiamos nombre en el 2012. Y en ese entonces decía, ojo, que la obligación de reintegro, me pareció súper acertada la circular, es independiente del origen de los eventos. Paréntesis. En Colombia solo existen dos tipos de orígenes en las lesiones. El origen común o la enfermedad general y el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. ¿Vale? Con esta circular el ministerio que dijo, independiente del origen, los empresarios tienen que gestionar el programa de reintegro. Pero el hito que hoy me genera total satisfacción por la forma como el ministerio ya está delegando otro tipo de responsabilidades, nace con el decreto 1072 del 2015, conocido como el decreto único sector trabajo. Obviamente van a tener en negrita y en mayúscula responsabilidades de los empresarios, por supuesto que sí. Pero es la primera vez en Colombia, en el 2015, que les entregan un artículo en donde están todas las responsabilidades de los trabajadores. Y 3 añitos después nace una de las leyes más importantes para los que trabajamos en medicina laboral, que es el decreto 1333, situaciones de abuso del derecho. Segundo truco, segundo tip a nivel empresarial. Esto es ley colombiana. En ese reglamento interno de trabajo, mínimo, venga, copien y peguen todo este articulado. Es que esa es una obligación de los trabajadores. Aquí ya nos dimos cuenta que el modelo de salud y enfermedad es un sano equilibrio entre lo que sucede en la empresa, en la familia, en el trabajo y las decisiones propias del individuo. Por eso aplaudo la tranquilidad que a mí me da este decreto al entender que por primera vez en Colombia el ministerio dijo, venga, que los trabajadores tienen que aportar a estos procesos de medicina laboral y sobre todo al reintegro al trabajo. Este es el infográfico que les traía. El objetivo es que todos vean el partido de béisbol. Ese es el objetivo. En el primer recuadro estoy enfocado en igualdad. A cada uno de los 3 individuos se le dio el mismo cajón, pero no estoy cumpliendo el objetivo. Ahora, en el segundo recuadro, ya saben por qué yo no comulgo mucho con la palabra igualdad, sino con la palabra equidad, y es que el objetivo es que gane el partido de béisbol. Esto sucede al interior de las empresas. Y esto es un discurso que el kindergarten, así lo digo yo muy respetuosamente, al sector manufacturero y operativo, porque una buena acción que hagas con ellos se va a replicar, y una mala también. Y el tema de medicina laboral es una delgada línea entre el deber ser de las empresas y la responsabilidad civil por culpa patronal, descuido, omisión o negligencia. Entonces miren la diferencia que a este individuo
hubo que darle ningún elemento. A este individuo con uno fue suficiente, pero al tercero requirió 2. Yo estoy basando esta entrega en el resultado. Entonces, en términos de medicina laboral, la palabra igualdad es lo más diferente que hay. Inclusive, vienen los trabajadores y me dicen, venga, es que yo tengo el mismo túnel carpiano de Pepito, y a Pepito le dio 15 puntos, yo vengo porque es que a mí también me va a dar lo mismo y yo tengo la misma enfermedad. Y uno hace el ejercicio matemático, califica, asesora el caso, y nosotros no atendemos enfermedades, atendemos enfermos. Hay un universo detrás. No es lo mismo que a Manuel lo califiquen por una lesión de rodilla, y yo pueda seguir ejerciendo mi función como médico laboral, a que una lesión de rodilla se la califiquen a James Rodríguez, por ejemplo. La función laboral de James implícitamente va a afectarlo muchísimo más que a mí. Lo mismo sucede con el ciclo vital. Nosotros calificamos personas basadas en ciclo vital, y las personas incluyen los niños. ¿Qué es lo que tiene un niño en su cabeza de 5 años que quiere hacer todo el día? Jugar. Entonces, las preguntas que nos van a llevar a conocer qué sucede en las áreas ocupacionales del niño van enfocadas en juego y ocio. Para las personas laboralmente activas son completamente diferentes. Entonces, miren que entre más individualizado sea el caso, mejor tasa de éxito van a tener en los programas de reintegro laboral. Estos son los 3 momentos que les contaba. Vamos a llegar a un momento de definiciones técnicas. Pasaremos a una metodología ideal, lo he aprendido en estos últimos 12 años como especialista. Este es uno de los temas que más me apasiona, la verdad, pero sobre todo porque ya le cogí el truco de conectarlo con varias tareas. Primero, definiciones básicas. Reintegro laboral. Reintegro laboral para el programa que tienen que desarrollar las empresas tiene una relación directa con el daño a la salud de las personas. Hubo algo que pasó en ese trabajador que tuvo una incapacidad temporal o una incapacidad permanente parcial. Entonces ya van haciendo integración de concepto, que es el título de mi ponencia, entre el ausentismo o las incapacidades y los programas de reintegro al trabajo. Reintegro, ¿qué nos trae? La posibilidad de ubicar al trabajador en el mismo sitio para el cual fue contratado, máximo haciendo algunas modificaciones de funciones y tareas. Bueno, Manuel ya no va a atender pacientes en el 4º piso por esa lesión de rodilla, sino que lo va a hacer en el 1er piso. Ruptura de barreras arquitectónicas para evitar que se empeore la enfermedad. O definitivamente por el problema de voz, Manuel puede seguir trabajando de forma remota, entregando sus informes, pero no puede asistir a más congresos y dar ponencias por su patología vocal. Entonces se ajustan las tareas. ¿Listo? Lo máximo que se realiza. Ahora, reintegro es la primera línea de trabajo de todos los médicos laborales. Yo hago una analogía similar, frecuente en la universidad, y es cuando uno va y dice a su médico general, tengo un dolor de cabeza, el médico general no te va a ordenar morfina a la primera. Inicialmente va a empezar con una escala de analgésicos y en la medida de cómo se comporte tu compromiso, pues va a aumentarlo. Es lo mismo. El reintegro laboral tiene por obligación que ser la primera línea de trabajo de los médicos laborales. ¿Por qué? Nace la respuesta en esta definición. Hablar de reubicación laboral implica a trasladar a un trabajador a una función, una tarea o un cargo para lo cual yo no lo contraté. Es decir, la afectación que tiene ya la condición de salud en esa persona lo lleva a que no pueda desarrollar su tarea. Manuel fue contratado para que sea médico laboral y por la patología que tiene, ahora nos tiene que ayudar en el área de archivo. Entonces aquí vamos a tener una cantidad de aristas que hay que empezar a sumar. Primera, ¿a Manuel le van a disminuir el salario por irse a trabajar en el archivo? No. ¿Quién va a hacer el trabajo de Manuel como médico laboral? Hay 2 opciones. Primero, afectación severa en el clima organizacional
y la salud mental de los trabajadores. Manuel hace parte de un equipo de calificadores y consultores empresariales, somos 10, pero como Manuel ya no lo puede hacer, los 9 hacen el trabajo de ellos y se reparten el de Manuel, aumentan carga laboral. Salud mental disparada, clima organizacional horrible. Pero por el otro lado hay otra opción, empresas muy juiciosas dicen, bueno, tenemos que contratar a un 10º calificador, a un 10º consultor. Aumentan los costos directos de la reubicación al trabajo. Entonces, por eso, por ese concepto, primera línea de trabajo, reintegro. Y esa forma de nominarlo, así como estamos aprendiendo casi 10 años después, a no decir salud ocupacional, sino seguridad de salud en el trabajo, venga que les pido que es el momento que nosotros también llevemos la nominación real. Si me lo preguntan, el 90% de mis pacientes que vienen a consultas de reintegro me dicen, doctor, vengo a que me reubique. Y no conocen este concepto. Inclusive las mismas empresas lo dicen, venga doctor, es para que lo reubiquemos. Y se viene una realidad muchísimo más dura en el concepto que les voy a entregar a continuación, porque es que las personas que tienen alguna situación de discapacidad se convierten en el pobrecito de la empresa, que haga lo que pueda. Y es el peor mensaje que se puede enviar a una compañía. Tanto que pone en jaque la sostenibilidad de los negocios, porque implica directamente unos sobrecostos que ya se los voy a mostrar. En términos puntuales, el programa de reintegro laboral tiene que tener una entrada, tiene que tener un momento en el cual alguien lo active, porque ya saben que es una obligación empresarial. Para nosotros se entienden como criterios de inclusión. ¿Qué significa eso? En el momento que suceda, activan la cadena inmediata del programa. Y en el momento que suceda, ya se dieron cuenta cómo estamos integrando los conceptos del ausentismo y de las incapacidades temporales. ¿Por qué? Porque dentro de los criterios de inclusión, en negrita, obligatoria, lo decide la empresa, yo les recomiendo que no dejen pasar mínimo los siguientes 3. Primero, un trabajador llega y le dice, jefe, estuve en la EPS o en la ARL y me mandaron estas recomendaciones y restricciones. En ese mismo momento en que le entregaron un papelito a alguien del Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, ya le han dicho a esa empresa, tengo una debilidad manifiesta, tienen que gestionarla. Y es así, tienen que gestionarla. Porque recuerden que yo les dije, ojo que medicina laboral es la delgada línea entre un buen actuar empresarial versus responsabilidad civil por culpa patronal. Entonces, en ese escenario, activen programa de reintegro laboral de manera inmediata. Segundo, incapacidad permanente parcial. Si vamos a llevarlos a integrar los conceptos que están aprendiendo hoy o refrescando el día de hoy, es algo que va a ser irrecuperable. No es posible hoy entender a compañías que tienen trabajadores calificados motivando, incitando que vayan a la EPS para que le sigan dando incapacidades. Porque es que es algo irrecuperable, te den 5, 10, 20 o 1000 días, no lo vas a recuperar. Es allí donde aparecen esos frenos administrativos en las EPS, ahora conocidas como EAPB, entidades administradoras de los planes de beneficio. En esa situación, siempre que un trabajador sea calificado y ustedes tengan ese puntaje por debajo de 50 puntos, ya saben que tienen que pensar en el concepto de capacidad residual de trabajo. Porque es que los trabajadores llegan a la consulta y te dicen, yo no puedo hacer nada, doctor. Es que yo no puedo trabajar. Teóricamente en Colombia el único que no puede trabajar es el que tiene una calificación mayor o igual a 50%. Y digo teóricamente, venga porque no voy a estrellar el carrito, que sí que vamos empujando de a poquito, y es la inclusión laboral. Empresas como Teleperformance, Conecta, Emergia, que trabajan en Contact Center, he estado en procesos de reintegro laboral, personas en silla de ruedas con competencias totales en sistema nervioso central, en miembros superiores y en órganos de los sentidos,
y pueden hacer su trabajo sin ningún problema. La empresa se beneficia de unos beneficios para fiscales, pero este trabajador vuelve a ser fuerza laboral activa pese a que tiene un estado de invalidez. Pero la respuesta es correcta. Y eso es lo que yo le digo a mis pacientes. Venga, tu calificación fue de 20 puntos, te queda 29,9 de posibilidades todavía para aprender a trabajar, a hacer una función, una tarea. Porque lo que nos está costando es el momento de adaptarnos. Cuando un trabajador llega con una IPP, nadie se preocupa por la adaptación. Todo el chip es, ya no lo puede hacer, reubiquémoslo, o pobrecito, o no haga nada. Y es un efecto dominó severo, severo. ¿A dónde voy? El trabajo tiene que ser un gusto, tiene que generar placer, tiene que generar inclusive productividad y sentirte competente. Así sea que vayas a contar hojas, en 8 horas de trabajo vas a contar una resma completa de hojas. Y así yo evalúo la productividad. Porque de lo contrario, el mensaje con el que se queda el kindergarten es, pues yo traigo unas recomendaciones, trabajo más chévere, nadie me pone cuidado y me llega la plata sin ningún problema. Y esa es una realidad dolorosa que hoy afecta a la sostenibilidad empresarial. Tercer punto que me lleva a entender criterios de inclusión de los programas de reintegro, las incapacidades temporales. ¿Por qué Manuel asegura que una empresa, por chiquitita que sea, o una super transnacional, transcontinental, siempre va a tener en un Excel, en un cuaderno, en una hojita, en un software, el registro de las incapacidades de sus trabajadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Para medir la ausencia. Gestionarlo vamos a hablar enseguida y es valioso, pero realmente nómina. La empresa necesita saber cuánto te voy a pagar. Por eso es que les digo, una empresa chiquitica va a tener un registro del ausentismo. Pero es diferente tener los datos del ausentismo a hacer gestión del ausentismo. Y ese es uno de los grandes conclusiones de esta conferencia. La incapacidad temporal, para llegar a la fórmula matemática, les exige a las empresas saber cómo se comporta el ausentismo. Entonces ya saben que una empresa, así sea muy chiquitita o muy grandota, va a tener registros de las incapacidades. Lo mínimo que podemos hacer, los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, es hacer análisis de datos. Venga, ¿cuál es el código diagnóstico más frecuente? ¿Cuántos son los días más frecuentes de incapacidad? Nosotros tuvimos hace como un par de años la revisión de un proyecto de ley precisamente hablando de esto, de rehabilitación. Y una de las situaciones que el Ministerio generó como un choque, y todavía ese proyecto no existe hoy en Colombia, es porque ellos habían tasado que todo colaborador, trabajador de una empresa que tuviera 15 días de incapacidad, tenía que ser evaluado en el programa de reintegro. Venga, pero ¿por qué? ¿De dónde sale ese número? Una empresa me decía a mí, Manuel, aquí no hay muchas incapacidades por tiempo. Aquí me hace más daño un trabajador que frecuentemente en un mes se incapacita de a 1 o de a 2 días. Eso es gestión del ausentismo. Eso es gestión de las incapacidades. Eso es entender que yo haciendo un registro coloco un criterio de inclusión allí y digo, venga, es que no solo es el número total de días. Cualquier trabajador que en un mes tenga más de 2 incapacidades, independiente del número, yo quiero que lo sentemos con el médico laboral y nos cuente qué es lo que está pasando. Así, el mensaje que se envía al kindergarten, al sector operativo, sobre todo al tema manufacturero, que es el que más incide directamente en los costos del ausentismo y el programa de reintegro laboral, lleva un mensaje. No se imaginan las sorpresas que yo he tenido en los análisis de datos de ausentismo, cuando justo coincide el 1 o el 2 días de incapacidad con un puente festivo. Imagínense, una empresa me dice, Manuel, vamos a hacer gestión del ausentismo. Quiero que te reúnas con la trabajadora social, quiero que te reúnas con la representante de recursos humanos
y vayamos a hacer una visita domiciliaria y aquí vuelven las mamás a ser protagónicas. Llegamos, visitamos, la mamá nos atendió, no, el niño está en la finca, porque imagínese, doctor, que la yegua va a tener un potro y él va a estar pendiente del parto. Venga, pero aquí en la empresa no puede levantar más de 3 kilos con una mano. ¿Cuánto pesa un potro? Lo decía ayer en el discurso inaugural, el trabajo, por lo menos matemáticamente, es 1/3 de la vida de las personas, del día. Digo matemática y teóricamente porque me levantan la mano, sí, doctor, es que usted tal vez, yo trabajo 12 horas, yo también. Y cuando el negocio y la empresa me necesita 13 y 14, pues también. Pero por lo menos en términos matemáticos, entiendan que hay una carga extralaboral altísima. Y ni hablar de las personas que tienen inclusive dobles empleos. Entonces, ¿cómo estoy sumando en el trabajo líquido, en el trabajo por horas, la sumatoria real de los factores de riesgo que inciden en el ausentismo laboral? Entonces, este truco de las incapacidades temporales, les pido el favor, no que guarden en el Excel cuánto hay que pagarle, cuándo inició, cuándo terminó, sino hagan eso. Análisis de códigos diagnósticos más frecuentes. Tiempos y frecuencias de las incapacidades para que ustedes ajusten todo el equipo de trabajo. Ahora, vamos a pasar a entender lo que de alguna manera yo he concebido como un mapa de procesos ideal. Esto no está escrito en ningún libro, esto creo que es una construcción de errores, aprendizajes, y lo primero que tenemos que tener claro es cuándo activarlo. Lo primero, cuando se cumplan mis criterios de inclusión. Y yo hago una separación obligatoria allí en el origen de los eventos. El origen común, las empresas sobre sus propios recursos tienen la obligación de gestionar los casos. Y en el origen laboral, venga que tienen un aliado. Entonces a veces las ARLs apoyan los procesos de acompañamiento, reinserción al trabajo, seguimiento y demás. Pero es la única diferencia. Al final, lo dijo la Dirección Nacional de Riesgos Profesionales en el 2008, las empresas tienen que gestionar el reintegro independiente del origen. Digamos que en este punto lo que tenemos es un gran aliado. Por parte del tema de la identificación, continúo con evaluación biológica y ambiental. ¿Qué significa una evaluación biológica? El médico laboral evalúa físicamente a su trabajador. Es que tenemos una patología de hombro, hagamos semiología y revisión completa de hombro. ¿A qué me refiero cuando hablo de evaluación del componente ambiental? El médico laboral es un médico de bata y de bota, punta metálica, platinera, y si tiene que ir al socavón y a la mina, entender que es un machinero, cómo colocan una carga de dinamita para crear un túnel y hacer los procesos de excavación, ellos tienen que tener la responsabilidad de entender el lenguaje laboral, el lenguaje empresarial. Entonces, por eso es que la mejor manera de tener una captura de lo que sucede con el trabajador es evaluación biológica, evaluación física, semiología, exámenes paraclínicos y demás, y por el otro lado, la ambiental, y es el acompañamiento. Venga y me muestra usted qué es su puesto de trabajo, porque muchas veces hay gestos corporales, y es que el trabajador decide levantar una carga adoptando una postura propia, ¿vale? Y esas situaciones van a incidir también en esta situación de aparición de enfermedades. Una vez esto sucede, lo que hace el médico laboral es que emite, valida, documenta, modifica las recomendaciones. Las empresas tienen que hacer círculos de trabajo. Recuerden lo importante de la comunicación asertiva y efectiva. Ese mismo grupo de exposición a riesgo similar, que eran 10 personas, entienden que alguien ya no está trabajando menos y ellos están sobrecargados porque están haciendo el trabajo de esa persona. Círculo de seguridad, equipo de trabajo, de manera temporal tenemos una contingencia, uno de los médicos laborales no va a poder estar realizando su función y por tal motivo vamos a hacer un ajuste en el trabajo. Esos círculos de seguridad eliminan las brechas
de lo que se murmura al interior de los procesos productivos, pero es que ese señor tiene restricciones y trabaja bueno, nadie le pone cuidado, en cambio a mí me tienen una meta que en las 8 horas tengo que hacer 1.200 piezas. Entonces, esa cultura es responsabilidad de los que trabajamos en seguridad de salud en el trabajo. Entregar esa gestión y evitar que se genere un proceso muchísimo peor e incontrolable con la falta de comunicación adecuada. Suceden los seguimientos médicos posteriores y un cierre. Así es como se concibe un programa de reintegro ideal. Miren que los médicos laborales son una parte de algo que yo coloqué ahí de forma lineal, pero no lo es. Depende de lo que suceda en la historia natural de las enfermedades. Doctor Manuel, ¿qué es eso? Las enfermedades con el tiempo se curan, por Dios, sería el mejor escenario. Se controlan, lo mínimo que pudiéramos esperar. O lamentablemente se empeoran. Y en ese orden de ideas, si se empeoran, tenemos que ajustar nuevamente el puesto de trabajo para no agravar las condiciones preexistentes de los trabajadores. Por eso es que si yo voy a ser mucho más exigente, en la próxima presentación que hable de reintegro, ya no verán esta línea, sino un círculo. Va a ser un proceso continuado y permanente. ¿Qué tenemos entonces por último? Mis recomendaciones. Primera, encontramos en el ausentismo como un criterio no solo de inclusión del programa de reintegro, sino también como un criterio que les va a entregar la tasa de éxito. ¿Cómo así? Si yo acabo de realizar una cantidad de movimientos de personal, asigné nuevas funciones, asigné nuevas tareas, y mi trabajador sigue incapacitándose, mi alerta es que algo está pasando, que la condición de salud no mejora. Pero si por el contrario ya yo hice todas las modificaciones que me obliga la ley, pero yo lo estoy haciendo no como empresa garantista o que cumple la ley, sino realmente porque me encargo de la seguridad de salud de los trabajos, en el trabajo, lo que me estoy enfrentando es que el trabajador ya reubicado no tiene más procesos de incapacidad temporal. ¿Qué significa eso? Está logrando su adaptación allí. Porque un trabajador que sigue con síntomas, con molestia, ¿qué va a hacer? Va a consultar a su EPS, va a pedir una incapacidad o va a solicitar cita a la ARL si se trata de un caso de accidente de trabajo de enfermedad laboral. Segunda conclusión grande. Todas las empresas tienen el registro de las incapacidades. Hoy ya tienen la tarea de hacer el análisis de esos datos. Recomendaciones, 2 variables. Código CIE-10 y frecuencia de días. No solo en la totalidad sumatoria, sino en la frecuencia. El mismo daño que hace una persona que se incapacita 15, 20, 30 días, al que se incapacita solo 2 días, pero 3, 4 veces al mes. Posiblemente nadie se da cuenta, pero en la operación hace un freno, un enlentecimiento del proceso productivo. Tercera conclusión, la gestión del ausentismo va mucho más allá del reporte. ¿Qué hemos hecho? Este grupo de trabajos con múltiples disciplinas y la estrategia de visitas domiciliarias se encuentra en un modelo español que se conoce como el modelo estrella. Y el modelo estrella es el que te dice, recuerda que hay 2/3 del día en donde el trabajador está haciendo otra cosa. Ve y ayuda a gestionar, porque es tu labor gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores. Mi última diapositiva, las últimas 3 recomendaciones. Recuerden que el programa de reintegro pretende adaptar funciones, trabajos, tareas a la capacidad residual de trabajo de las personas, independiente de cuál sea el origen, si es común o si es laboral. Siempre les coloqué el ejemplo, así sea 8 horas de trabajo, cuentas una resma. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. La mejor estrategia para poder ajustar programas de reintegro es que ustedes tengan el dato de un trabajador sano, cuánto debe producir en su puesto de trabajo. Y ahí trabajamos después por porcentajes. Pero muy bien lo decía Darwin, en las especies no sobrevive el más inteligente o el más fuerte, sobrevive el que mayor capacidad de adaptación tenga. Y es aquí donde
sí que como médico laboral les digo, tenemos ese debe. ¿Por qué? Porque ya el que tiene una IPP, una incapacidad permanente parcial de 20, ni lo volteamos a ver. Restricciones indefinidas para toda la vida. La historia natural de las enfermedades te va a permitir que se cure, que se controle o que lamentablemente empeora con el tiempo. Por ese motivo, les pido, así sea, cuando tengan esas situaciones, venga por lo menos cada 6 meses una chequeadita a ese trabajador. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Última, siempre la dejo de última. Si no se cumple, pues nos van a colocar sanciones, hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, bla, 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 bla. No es inclusive ni siquiera me gusta colocarla allí, pero sí que tienen que tenerlo claro, esto es obligación empresarial. Y como es obligación empresarial, si no se cumple, vamos a pasar un mal momento. Esto era todo lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. No sé si tenemos un pequeño espacito para algunas preguntas, pero aquí la maestra de ceremonia nos... Bueno, quisiera que por favor le diéramos un fuerte aplauso al doctor Manuel por esta interesante conferencia. Palabra clave para recordar: adaptabilidad. Muchísimas gracias. Creo que nos da tiempo para preguntas. Sí, tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Me informan, por favor, alzan la manita para acercarles el micrófono. Y mientras le hacen un pequeño técnico al micrófono, se los coloco hasta allá para su pregunta correspondiente. ¿Quién alzó la mano? Aquí. Bueno, primero las damas entonces. ¿Vale? ¿Usted? ¿Cómo está? Eso es equidad. Bueno, doctor, una de las cosas que... A ver, doc, una de las cosas más que inquietude es como un aporte, ¿cierto? A mí me parece supremamente importante en los procesos de reintegro laboral que hablemos de productividad, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, está la capacidad residual, venga, vamos, pero nunca le pedimos a ese trabajador y le estamos identificando que tiene un potencial. Entonces a mí me llama mucho la atención que los procesos de reintegro se queda como, ay, lo adaptamos, lo pusimos, pero nunca le exigimos. Y esa es una condición que no podemos olvidar. Era eso solamente. Mi querida Daisy Corazones, Daisy, se las presento, Daisy Carrillo es la presidenta de la Regional Occidente del Colegio Colombiano de Terapeutas Ocupacionales de Colombia, súper cercana aquí al evento y a la sociedad, compañera en ponencias. Precisamente yo lo subrayo por eso, porque es que nosotros nos estamos quedando ya está aquí, ya no tiene más incapacidades. Me pasó en una empresa súper antioqueña, importantísima aquí, que un trabajador me decía, vea doctor, estoy mamado. Se lo voy a confesar. Yo hace más o menos como 2 meses tuve una incapacidad, es más, no pude ni siquiera ir a la EPS, no fui a trabajar y no se dieron cuenta. Entonces, una persona que llevaba 20 y pico de años, toda una vida ahí, se estaba convirtiendo en un líder negativo, ¿no? Qué cosa, aquí no gestiona nada, qué pereza esto, qué es esta situación tan maluca. Y tocó transformar y cambiar el panorama para convertirlo en un líder positivo, y es eso. Venga, si ya no puedes trabajar en la cadena de producción empresarial, ¿qué hacemos? Hicimos una mesa de trabajo y la empresa recibe estos estudiantes que están en último año de colegio, que hacen actividades vocacionales, como para ver la línea donde quieren estudiar su pregrado, y lo pusieron a él a ser el que recibía de los colegios a los estudiantes y les hacía el recorrido. Hombre, tenía 20 y pico de años de experiencia allí, y ese señor cambió por completo su bienestar, pero sobre todo, al interior de la empresa, se convirtió de un líder negativo a un líder que empezaba a proyectar. Entonces, por eso es que uno de esos trucos importantes, Daisy lo dice con conocimiento pleno del tema,
así sea que esté muy enfermito, si lo vamos a poner a que despegue ganchos de documentos, que en 8 horas despegue 500 documentos. Y así van trabajando en términos productivos, porque hoy más que nunca a nosotros nos exigen sostenibilidad empresarial. ¿Listo? Nosotros hacemos parte de hacer y mantener las empresas sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, Daisy. Sonido. Doctor Manuel, muchas gracias. Quiero manifestarle que agradezco inmensamente los tips que nos ha suministrado. Aquí no solamente creo que están los prestigiosos representantes de la medicina y demás, sino pues también me ha gustado estas 3 ocasiones que he estado, es que para los empresarios también hay un espacio y que ha sido de un lenguaje que lo podemos entender y es muy importante. Yo pienso que creyendo lo que todos ustedes profesan acá en el tema de no la igualdad sino la equitatividad, yo creo que estoy muy de acuerdo con eso y uno de los tips que para los empresarios que creo que todavía no lo hemos aprendido todos, es algo que aprendimos acá y fue la posibilidad de contar con un médico laboral asesor. Y eso es algo que en el caso de las compañías para nosotros fue clave porque estábamos enredados. Y por más de que uno quiera venir a entender aquí, lógicamente uno no viene a ser médico laboral en este espacio, sino a tratar de entender qué es lo que ustedes hacen. Y gracias a eso es que nosotros creo que esa figura la adoptamos desde el año pasado y nos ha dado un resultado para precisamente manejar todos estos temas de ausentismo, reintegro y demás, inclusive pues de la parte de incapacidades como tal, por el tema de las simulaciones y otras cosas que se han presentado. Entonces, y vuelvo y repito, pensando en ser equitativo, ¿no? Que ni le queremos quitar, ni nosotros queremos ganarle, ¿no? Sino que todo sea igual. Desafortunadamente, hay trabajadores que no están pensando igual, están creyendo es que es la oportunidad máxima para ver qué sacan de ahí. Y lo digo con experiencia porque a pesar de que, puedo decirlo con mucho orgullo, en la empresa hemos tratado de que todo funcione equitativamente, ha resultado que hay personas que han querido simplemente aprovechar esa buena fe y han pretendido otras cosas desde su posición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Definitivamente hay eso, ganancia secundaria, hay un montón de procesos alrededor de este tema. Y por eso los trucos. Ahora, esta presentación va enfocada en eso. Si estuviéramos solo netamente médicos laborales, pues yo estuviera hablando de otras situaciones como caja de abarrotes, metodologías para el reintegro y demás. No. Es necesario que los empresarios, las personas que están en los departamentos de SST, entiendan el lenguaje médico. Entonces, por eso el formato de esta presentación, obvio que para profundizarlo, pues cada competencia entenderá un poco mayor los conceptos finales de ellos. Muchísimas gracias por tu participación. Doctor Manuel, muchas gracias por lo que nos ha enseñado. Varios elementos retomaría y me parece muy importantes, el tema de la gestión del ausentismo. Qué rico sería, por ejemplo, gestionar ausentismo, mirar cómo ha sido la progresión del ausentismo en los últimos meses, cotejarlo con matrices de peligros y riesgos, cotejarlos con productividad. Y yo creo que si uno empieza a hacer ese cruce de variables, uno podría anteponerse, o sea, no esperar a que se nos enfermen para empezar la gestión, sino proyectar, venga, es probable que se me empiece a enfermar mi población cuando yo empiezo a cruzar esas variables. Eso es un elemento muy importante. Cuando hablamos de reintegro, reincorporación, readaptación, tendemos como a pensar de que hablamos es con cuánto quedó de pérdida después de la pérdida y después con lo que quedó, cómo potenciarle, pero pareciera que también con la charla que hablamos ayer de Borges, en el Open Space, parece que cuando uno pierde, no solamente con qué quedó, sino qué otras cosas ganó. O sea, al parecer cuando uno pierde visión, uno agudiza más la audición. Cuando uno pierde una mano, uno mejora y pule más el movimiento de la otra. Entonces es algo que yo creo que ahora esperemos el cumplimiento de requisitos, entendamos el mundo del reintegro, de la reincorporación, y yo creo que cuando ya lleguemos a ese nivel podremos empezar a pensar en qué hacemos para que esta persona que ha perdido recupere o gane otras virtudes que nunca tenía, ¿cierto? Que no tenía. Entonces me parece que es un elemento muy posterior que debemos empezar a pensar en las organizaciones de hoy. Eso era todo, muchas gracias. Doctor Diego, muchísimas gracias. Yo voy a recuperar, creo que tenemos solo 2 intervenciones allá al fondo, y voy a recuperar 2 cositas.
el deber ser de nosotros es gestionar seguridad, salud en el trabajo. Ahora, hemos estado en un cuento es que hay empresas reactivas, que entonces solo cuando aparece el daño es que llaman al médico. Evolucionamos el concepto de reactivo a proactivo. Ah, bueno, no, ya que hacemos otras cositas, estamos pendientes y tal. Lo que el doctor Diego propone es yo aquí estaba aquí, no cabía en la ropa, porque es que ya el ser reactivo y el ser proactivo con pandemia ya pasó a otro plano. Hoy tenemos la responsabilidad de ser predictivos. Y es allí donde Big Data se encarga de hacer ese ejercicio. Hoy en la mañana tuvimos una conferencia con el doctor Diego Mauricio y hablaba precisamente de eso. Intelligence Business, que es lo que estamos haciendo con los datos, su majestad los datos. Hay unas compañías aquí en Colombia, colombianas, que te sacan en tu jornada de trabajo. Mira, Manuel, vos vas para el Calderil 1, allá la exposición a riesgo es de tantos decibeles, máximo puedes ir a trabajar 2 horas allá. De ahí te vas a desplazar al área de empaque y allá vas a trabajar 4 horas. Es decir, tienen en tiempo real el control de ruido y la disipación del ruido en medio ambiente, que sacan cuadros de turno evitando predecir enfermedades. Entonces, es el deber ser, responsabilidad de los que trabajamos en SST, pero sí que ya se está haciendo. El lado bonito de las cosas, a algunos no les gusta mucho el tema de redes sociales y ese tipo de cosas, o vivir la vida en una pantalla, pero sí que la tecnología nos ayuda a ser predictivos y para algunas cosas sí son muy buenas. Doctor Jordan. Buenas. ¿Quién va? Ah, Okay. disculpa. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle en cuanto a la diferencia que usted tiene en cuanto a lo que es una reubicación, una reconversión, y qué experiencias tiene usted en las reconversiones. Entre reubicación y reconversión. Sí. Casi siempre cuando hablamos de reconversión, Dios, nos vamos a enfrentar a una situación de salud severa. Reconvertir mano de obra es reentrenar desde cero una capacidad que lamentablemente perdiste. El ejemplo más frecuente es la pérdida de una extremidad superior dominante. Y en ese orden de ideas tienes que reentrenar, enseñarle a tu extremidad no dominante a hacer las funciones, como bien lo planteaban hace unos minutos. ¿Qué otras capacidades vas a aprender? Sí, perdiste esta, pero hay que hacer ese proceso de acompañamiento. La reconversión es un trabajo multidisciplinario y es la primera recomendación que se hace. Yo creo que hace mucho tiempo estoy dejando el discurso de que como somos médicos laborales, pues ahí están las recomendaciones y que me entiendan. No. Ya el trabajo en islas no es un trabajo colaborativo. ¿Qué les recomiendo cuando se enfrenten a reconversiones? Casi siempre cuando son por eventos de lesiones severas, amputaciones y demás, hay un equipo disciplinario, busquen terapeutas ocupacionales, especialistas de área y sobre todo siempre trabajo social, recursos humanos, porque somos personas, sistemas antropocéntricos. La definición de reubicación es técnica. Reubicación es simplemente a Manuel lo contrataron para dar charlas y conferencias, por la enfermedad que tiene no puede, hay que darle otra función y tarea. Entonces lo llevan al área de archivo. En ese área de archivo, pues me van a tener que seguir pagando el dinero para el contrato para el cual lo hice, pero ya no estoy ejerciendo esa labor para la cual fui contratado. Y es allí donde viene ese pequeño pase empresarial que puede ponernos en una mala situación si no lo sabemos manejar. Algunas empresas me decían, ay doctor, venga, menos mal, ya llegó porque es que tengo una legión de enfermos, la legión de reubicados. Y yo les digo, ¿saben que esto se llama la legión de los casos no gestionados? Es gestión lo que hablar, hacer círculos de seguridad, sentarnos con los pacientes, hacer y reconocer el mundo de las personas, lo que hará que la reubicación y el reintegro te vaya mejor. Entonces, la definición técnica de reubicación, mira que tiene un componente contractual severo. La reconversión siempre sucede cuando hay un fenómeno desencadenante en donde pierdes una de tus habilidades, competencias directas, y tenemos que reentrenarte en otras. ¿Listo? Bueno, Manuel, primero felicitarte por la conferencia y por el debate. Este es un tema súper complejo, ¿no? Y bueno, yo parto quiero transmitir un mensaje de colaboración y de conciliación. ¿Y por qué?
Estos fenómenos de enfermedades, accidentes, no podemos pretender que el médico laboral lo resuelva solo. ¿Por qué? Pues no tiene la capacidad de resolverlo solo como ningún otro profesional, ningún ingeniero, un enfermero. Es decir, estos son problemas complejos que necesitan trabajo colaborativo interdisciplinario. Entonces, partiendo de esa filosofía, es sorprendente, ¿no? Sí, cuando hablaba, yo decía, es que está hablando en términos de ergonomía. Y yo quiero establecer 3 momentos. Primero, mi mensaje, ¿cuál es? Mi mensaje es simple. Creo que se debe establecer una colaboración más estrecha entre los médicos laborales y otros profesionales, y en este caso la invitación es entre los médicos laborales y los ergónomos. Primer punto de inflexión. Aquí estamos hablando de reintegro porque algo malo pasó. Por tanto, antes de que pase algo malo, ahí entra fundamentalmente el campo de aplicación de la ergonomía, donde la función es adaptar el entorno para que no pasen estas cosas malas. Por tanto, hay un punto antes de esto, que es de carácter más preventivo, y deberíamos trabajar los médicos laborales en colaboración con los ergónomos y con otros profesionales para evitar que esto pase. Ese es el primer punto. Viene después ya todo este proceso que Manuel explicó de manera magistral, donde el médico es el protagonista, es el líder. No el único, pero es el líder del proceso. Y viene otro momento, y es incluso pudiéramos llamarlo así, es una sugerencia que hago a los médicos laborales, y es que le dicen a las personas, no puedes levantar más de tanto, no puedes hacer tanto lo otro, y mi pregunta ¿es el médico laboral la persona más capacitada para poder decir eso? ¿Por qué? Porque llega un momento que llega el entorno laboral, y yo siempre le pongo a mis estudiantes un ejemplo muy simple. Yo puedo poner 2 personas a levantar este mismo peso, estas 2 sillas pesan iguales. Si yo la levanto con una mano así, el esfuerzo que se genera a nivel musculoesquelético es mucho mayor a que si la levanto de esta manera. Y por tanto, en la práctica el peso es el mismo, pero cambian las condiciones. Entonces, muchas veces, con un liderazgo interesante que ejercen los médicos laborales, recomiendan cosas después como parte del reintegro, es decir, con la adaptación del entorno a ese trabajador, que puede tener las mismas capacidades o puede tener menos capacidades, pero sin duda hay que cambiar el entorno. El profesional que hace eso y que forma parte de su eje, de su formación, la esencia, es el ergónomo. Entonces, el llamamiento es simple. Hay que trabajar de manera más colaborativa, de manera más interdisciplinaria, los médicos laborales con los diferentes especialistas. En este caso, la invitación es al trabajo más colaborativo y más estrecho con los ergónomos, porque esto es un fenómeno complejo. Y los fenómenos complejos no los resuelve un solo profesional, lo resuelven un conjunto de profesionales. Y bueno, esa es la invitación a que reflexionen al respecto. Gracias y te felicito, Manuel, me gustó mucho tu conferencia. Muchísimas gracias. El doctor Jordan Rodríguez es doctor en ergonomía, ponente también y cercano aquí a este evento. Estoy súper satisfecho al escucharlos porque es eso, es trabajo colaborativo. Y son mesas de trabajo. En el ejemplo yo les decía, hicimos una mesa de trabajo, hicimos un ensayo y error. Esto es casi que como cuando uno está en una receta de cocina. Bueno, voy a hacer una torta hoy, échamele un poquito más de sal, un poquito menos de esencia de vainilla. ¿Cómo sale? ¿Me gustó? Ajuste. Porque no hay una fórmula. A mí me dicen, venga doctor, pero ¿y en dónde sacó eso? Pues yo les puedo pasar la bibliografía de reintegro y reubicación, pero no hay un mapa de procesos en ningún documento. Tenemos el mapa, tenemos la guía de rehabilitación del ministerio, viejita ya, da algunas pautas. Entonces es un truco de eso, de ensayar y hacer las cosas pensando en qué, estamos todos jalando para el mismo lado. Si es riesgo físico ergonómico, venga, llamemos al ergónomo, una terapeuta. Si es riesgo psicosocial, venga, llamemos. No, ya basta de esa situación de hacerlo solo. Es un momento de trabajar en red, la verdad, y creo que eso me genera una satisfacción porque al escucharlos vamos por la misma línea de pensamiento. La obligación que tienen ustedes ya después de transferir este conocimiento es transformarlo en sus empresas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Manuel Fernando Pérez Viloria con esta extraordinaria conferencia Ausentismo y Reintegro Laboral. Atención, por favor, a los presentes, les queremos decir lo siguiente. Vamos a presentar o brindarles el almuerzo, aquellos que deseen pueden hacerlo precisamente en el área derecha de este salón, donde ustedes vean las mesas y las sillas. Ahí llegará el equipo de logística del Hotel Intercontinental y, por supuesto, el equipo organizador de este
esta extraordinaria Semana de la Salud Ocupacional, pueden dirigirse hasta allá. Y les recuerdo también que el área de sanitario está precisamente también a la derecha. Y bueno, lo vamos a esperar posteriormente a la 1:30, cuando volveremos con más de las conferencias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y gracias por haber estado con nosotros. Feliz almuerzo. Hasta pronto.